Hoy vamos a hablar acerca de la incógnita del hombre y vamos a iniciar la temática de hoy partiendo de lo principal que dijimos ayer. Por ejemplo, el ser humano está trabajando en tres sentidos muy diferentes pero complementarios. Tiene una vertiente histórica, una serie de hechos acumulados en el tiempo sobre los cuales ha edificado o ha estructurado su conciencia. La conciencia no puede separarse del cúmulo de recuerdos que posee provenientes del pasado. Un pasado remotísimo que consideraremos desde el ángulo de vista de humanidad y no del individuo, naturalmente, pero que ha edificado la parte pétrea de la conciencia, la parte más sólida, la parte más humana, si ustedes me permiten esta expresión. Hay una vertiente psicológica, y esta vertiente psicológica tiene que ver con el desarrollo de la conciencia en sí. Pertenece a todo su contexto psíquico, a todo cuanto desea, a todo cuanto apetece, a todas sus aspiraciones, a todo cuanto él le hace significativo ante sí mismo y ante la sociedad. Y finalmente tiene una vertiente trascendente o mística, la cual se basa ya no sobre los recuerdos, ni tampoco sobre la discriminación o el discernimiento. Se basa fundamentalmente en el sentido que tiene el hombre puro e incontaminado de distinguir entre el bien y el mal. Cuando la persona ha llegado a cierto punto, se da cuenta, socialmente hablando, de cuál es su meta, de cuál es su destino, de cuál es su proyección, no histórica, sino interna, mística, espiritual. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez el porqué de la existencia. En momentos de frustración, en momentos de desilusión, en momentos de gran desencanto, ustedes se preguntan, ¿por qué? Pues bien, el hombre tiene tres incógnitas a resolver. La primera incógnita es ¿quién soy? La segunda, ¿de dónde procedo? Y la tercera, ¿a dónde me dirijo? O sea, ¿cuál es mi destino? Como decía anteriormente, el pasado histórico del hombre es muy remoto. Y al referirme al hombre me refiero a la humanidad como un todo, del cual el hombre es una significativa pieza fundamental, porque no puede existir humanidad si ante todo no existe el individuo. El individuo, socialmente hablando, es la sociedad. Y tal como es el individuo, tal cuáles son sus reacciones, así será el tipo de sociedad que el tipo individual ha creado. Existe, por tanto, una gran responsabilidad histórica, una gran responsabilidad psicológica y también, cómo no decirlo, una gran responsabilidad mística y social. Porque estamos inmersos en un mundo que hemos creado, con todas sus glorias y también con todas sus miserias. Es nuestra obra, la obra del tiempo. Y esta obra del tiempo es, a mi entender, la que hay que rectificar, la que hay que superar, la que hay que divinizar. Llegando a este punto, nos hallamos ante la vertiente mística, ante las puertas de un devenir social, cuyas consecuencias no podemos medir por su alta e íntima trascendencia. Que cuando nos preguntamos, por ejemplo, acerca de nuestra identidad,
de nuestra procedencia o de nuestro destino, ¿qué es exactamente lo que intentamos resolver? ¿Acaso no es el contexto social? ¿Acaso no es el mejoramiento de una sociedad que nos satisface nuestras necesidades sociales? ¿O estamos tan embebidos dentro del contexto histórico, dentro del límite o las fronteras que nosotros mismos hemos creado, que no nos quedan fuerzas para reaccionar creativamente ante la luz de hechos y circunstancias ambientales que constituyen el ser o el no ser de la existencia? Bien, me pregunto también si tiene mucha importancia el proceso histórico el que corresponde a nuestra procedencia, habida cuenta que el hombre representa en el presente todo cuanto fue en el pasado. No sé cuál es el punto de vista de ustedes acerca de la reencarnación, pero eso fundamentalmente tampoco tiene mucha importancia. Somos tal cual somos. Hemos sido creados de una manera específica en virtud de ciertos hechos que místicamente desconocemos, ¿verdad? Y nos encontramos aquí y ahora con un equipo constituido por la fuerza histórica de los acontecimientos, por nuestro esfuerzo programado psicológicamente y también por las esperanzas hacia un futuro mejor. Y la incógnita del hombre, la que debe surgir básicamente de la conciencia individual, es cómo podría mejorar esta sociedad con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Verdad que es un desafío hacia la conciencia individual? ¿Verdad que es un reto? ¿Verdad que no podemos escondernos? Porque los hechos están ahí. Y si los hechos están ahí, es porque nosotros mismos los hemos fraguado a través del tiempo, a través de las circunstancias, a través de nuestros deseos, a través de nuestro espíritu posesivo, a través de nuestras conquistas en todos los órdenes materiales y espirituales, a través del deseo de sobresalir por encima de los demás, el espíritu de competencia, el espíritu de agresividad. ¿Y quién, desde el fondo de sí mismo, no se detiene alguna vez a verse tal cual es, sin paliar, sin intentar dulcificar sus expresiones, sino viéndose simplemente tal cual es? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que nos da miedo? Todos tenemos miedo de afrontar nuestra propia situación. La síntesis del yo, este poder interno que intenta salir y se ve limitado por todo cuanto hemos amontonado encima de nosotros mismos a través del tiempo, para llegar a un punto en que hacemos una distinción muy serena entre lo que deseamos y lo que podemos realizar, lo cual fundamentalmente debe llevarnos a un espíritu de inofensividad y de humildad. Lo malo es cuando partimos de la ineficacia de nuestros propios deseos y aspiraciones, cuando salimos de no importa qué tipo de conocimiento, por elevado que sea, y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer con este equipo? ¿Qué es lo que puedo hacer con estos conocimientos? Pues no olvidemos que el conocimiento, cuando ha sido superintelectualizado, se convierte en una carga, no en un elemento de liberación. Y hoy, que estamos juntos y estamos expectantes y tratamos de establecer unos vínculos de intercomunicación, podemos preguntarnos juntos si realmente cumplimos con nuestro deber social, que es el primer deber del hombre.
porque el deber social del hombre no es atesorar un sinnúmero de conocimientos y presentarlos luego a la opinión pública como algo que nosotros hemos creado para sentirnos un poco líderes. Pero la época de los líderes ha pasado. No existen líderes. Y el que se sienta líder es porque está desfasado. Porque de una u otra manera se ha apartado de la lógica de la propia vida. Existe, en verdad, una jerarquía espiritual. Una jerarquía espiritual que nos unifica, no que nos separa. Y cada cual debe colmar su propia medida. ¿Qué quiere significar esto? Que no podemos, que no debemos admitir más conocimientos que aquellos que podamos cumplir, de acuerdo con nuestra propia responsabilidad social. Pasar de aquí es entrar en las zonas o en las fronteras del liderato. Todos somos iguales. Aunque varíe la jerarquía espiritual, la jerarquía espiritual unifica, no desunía a los hombres. La separatividad del hombre con respecto a otro hombre siempre será en virtud de conocimientos, en virtud de conquistas, en virtud de un espíritu competitivo que por ser competitivo es antisocial. Y sin embargo, todos somos competitivos. Y reconocemos esta verdad de una manera intelectual, no con toda la profundidad de nuestro ser. Porque el hombre inteligente es aquel que ha logrado armonizar la mente con el corazón, la razón con el amor. Entonces surge una nueva individualidad, una individualidad desconocida, porque hasta aquí hemos crecido al amparo de la tradición. Y la tradición, tal como decíamos ayer, ata y condiciona por gloriosa que haya sido, o por gloriosa que sea. Porque lo que se intenta, de una manera sencilla, humilde, pero al propio tiempo significativa y elocuente, es llegar a un estado de soledad interna que nos unifique al conjunto social y que no nos separe. Y sin embargo, por contrapartida, nos sentimos solitarios en el seno de un gran conjunto social. Y ahí la problemática del ser humano. Y la problemática de toda la humanidad. Y ahí el por qué el hombre se separa del otro hombre y vienen todas las guerras y desastres. Y estaba examinando el proceso histórico, el proceso de lucha que sostiene la humanidad desde que empezó a tener uso de razón y utilizó la razón para crear la máquina bélica de la guerra. Hoy día estamos inmersos dentro de un caos conflictivo belicista y antisocial más que nunca. Ustedes dirán, esto sería negar la evolución. Pero es que la evolución tiene un gran sentido expansivo, tiene grandes vertientes. Ahora me refiero simplemente que hemos crecido técnicamente tanto que la propia técnica nos ha estandarizado de una manera tal que formamos parte inseparable de la máquina social antagónica que hemos creado. Y naturalmente, hoy ya no nos exterminamos con las armas primitivas, con las lanzas, las espadas, las porras y todas estas cosas que precisamente hoy hemos visitado al visitar la armería o el Museo de la Armería de Vitoria, y me he dado cuenta que la evolución siempre es tecnificar la guerra.
es tecnificar el espíritu combativo, es tecnificar la separatividad. No podemos negar, entonces, que hemos crecido de una manera realmente formidable en el aspecto técnico, hasta el punto que hoy podemos matar, podemos destruir en un solo momento millares y millares de vidas, tal como fue apreciado en Hiroshima y Nagasaki. Y hoy estamos también en guerra, los grandes acorazados de una nación contra los acorazados de otra nación, por una pequeña islita de nada. Porque el espíritu, el orgullo nacional, que debería desaparecer, está actuando todavía, como en los tiempos prehistóricos, cuando con la lucha de clanes se estableció el primer poder establecido en la vida de la naturaleza. ¿Hemos cambiado fundamentalmente? ¿O hemos cambiado simplemente las apariencias? Hemos tecnificado la vida, pero el yo está inmerso dentro de los mismos problemas y situaciones del hombre primitivo. Por tanto, el espíritu posesivo, el espíritu nacional, el espíritu de clan, el espíritu de rebaño debe desaparecer. Solamente podrá desaparecer cuando individualmente nos hagamos creadores. La creación es la conquista más grande del hombre en la vida, porque fundamentalmente escapa a la influencia de la máquina tecnificada que hemos creado. Escapa, tal como decía ayer, y hay que insistir sobre ello, de no importa qué tipo de estructura. Por grande y noble que sea una estructura, tiende a condicionarte el yo, hasta un punto en que el yo y la estructura constituyen una sola masa. Y esta masa estandartizada, que llamamos mi estructura X, se convierte en la máquina bélica que lucha contra otra estructura Z o Y, o como usted escriba. Pero el hecho está aquí. Y está ahí porque la incógnita del hombre es lanzarse audazmente hacia el futuro, no creando una raza de héroes. Es tan pobre esta palabra. ¿Qué es un héroe? En el fondo, un líder, un ser antisocial, porque siempre existe un espíritu más o menos antisocial en el hombre que surge de esta manera tecnificada de la propia masa individual o social. Y naturalmente, si continuamos por este camino, no podremos evitar la guerra, porque la guerra, como se dice en el preámbulo del significativo texto de la UNESCO, que la guerra se crea en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde deben ser creados los baluartes de la paz. Por lo tanto, estamos creando una sociedad libre, una sociedad realmente fraternal, una sociedad realmente amorosa, una sociedad humana realmente. O estamos creando a través de la técnica y a través de la falta de comprensión un monstruo social que inevitablemente tenderá a devorarnos. Es decir, hemos creado un monstruo que de una u otra manera nos está comiendo, está triturando nuestro cuerpo social, nos está convirtiendo de una u otra manera
en un despojo viviente de lo que podía ser el hombre libre y fraternal. Y naturalmente, esto debería fundamentalmente terminar si estamos realmente interesados en que no existan guerras, ni hambre, ni falta de asistencia social para tantos seres humanos que están sufriendo. Les digo, por tanto, que la incógnita del hombre no es crear un héroe, sino un hombre humilde que reconozca de una manera total y sin restricciones la parte de fuego que él ayuda a engendrar dentro de esta llama devoradora de la guerra antisocial, o dentro del espíritu nacionalista que se ha ido apoderando del espíritu del hombre hasta el punto en que el hombre no reacciona como individuo, sino como una masa social tecnificada hasta cierto punto y siguiendo las tradiciones religiosas, políticas, científicas o teológicas, no importa qué tipo de estructura. Bien, entonces, más que intentar descubrir el momento en que el hombre tuvo uso de razón, esotéricamente se nos habla de que el hombre empezó a ser hace 18.600.000 años. Son datos esotéricos que nadie de nosotros seguramente podrá comprobar, porque para comprobar ciertos hechos se necesita tener la visión de un argonauta del espíritu o de un tipo superior del ser humano. Pero sí hay que aceptar de una manera radical que existe una máquina interna que va evolucionando fundamentalmente, obligándonos en ciertas direcciones definidas. De la misma manera que existe un reino mineral que con el tiempo se transforma en un reino vegetal, que existe un reino vegetal que con el tiempo se transmuta en un reino animal, en que finalmente el reino animal se transforma en el hombre, debe existir forzosamente por lógica, por ética y por ley de analogía otro reino superior de conciencia en donde deben fundirse las aspiraciones nobles de todos los seres humanos, y nosotros debiéramos contribuir a que la sociedad como un todo se pusiera de una manera u otra dentro de este poder magnificente que crea este reino noble, este reino desconocido que podemos llamar el quinto reino de la naturaleza, porque sabemos que tenemos un cuarto reino que es el reino humano, y sabemos que el reino humano procede del tercero, que es el reino animal, y así vamos siguiendo una lógica dentro de la ley evolutiva de la naturaleza. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes del quinto reino de la naturaleza, entreveo, intuyo y presiento, y casi podría decirles que estoy seguro de que nos está guardando un nuevo reino. Un reino que no debe ser conquistado por las armas, ni por la violencia, ni por las actitudes antisociales, sino que debe ser conquistado a base de humildad y a base de simplicidad y a base de desprendimiento. Y naturalmente, cuando se llega a esta conclusión, la persona debe serenar su espíritu, detenerse un momento aquí y ahora y preguntarse cuál es mi destino, sabiendo de una u otra manera su procedencia a través de las razas que nos han precedido, para establecer no una meta, sino una perspectiva más noble que la actual. La apertura de esta noble
avenida que conduce al quinto reino está aquí y ahora. Y es aquí y ahora donde debemos descubrirlo y actualizarlo con la actualización de esta nueva forma de vivir, de esta nueva forma de apreciar las cosas. Realmente nos estamos liberando del contexto social que nos envuelve. Dejamos de ser antisociales porque nos estamos liberando fundamentalmente de todo cuanto implique tradición, de cuanto implique separatividad, de cuanto implique falta de amor hacia los demás. Ahí está el reto. Y me pregunto cuántas cosas más se podría decir al respecto. Si se llega de una u otra manera a esta conclusión, automáticamente debe surgir una respuesta al gran reto. Y entonces, con esta respuesta, empezar la vida de otra manera. Lo que anteriormente, cuando yo les hablaba, de apreciar las cosas tal como van llegando y no tal como fue estructurada por las tradiciones del pasado. La problemática del hombre continúa siendo la misma. O bien me convierto en un elemento realmente social, o prácticamente dejo de existir como ser humano. Todo eso está dentro de todo cuanto hemos aprendido desde niños a través de la tradición religiosa. Y se nos ha enseñado constantemente que el deber social del hombre era amar a sus hermanos. Y me pregunto también si no damos más importancia a las cosas que a nuestros hermanos, porque el espíritu competitivo siempre surge cuando el hombre da más importancia a los hechos y a las cosas que a los seres que lo rodean. ¿De qué importa que una persona tenga grandes posesiones? Como decía Pablo de Tarso, si se pierde el alma. Y el alma es fácil de perderla cuando se aparta el individuo de la sociedad, cuando automáticamente se autosegrega de la sociedad y se hace antisocial, automáticamente deja de pertenecer ipso facto del reino humano. Es un elemento antisocial. Y dentro de este elemento antisocial existen muchos matices. El matiz que quiera asignarle cada uno de nosotros. Lo que interesa fundamentalmente, pues, es borrar todo matiz, toda característica, todo cuanto nos separen los unos de los otros, todo tipo de estructura, toda condición humana, todo germen nocivo de antifraternidad. Y esto es algo que podemos hacer. Y no será simplemente porque están ustedes muy atentos ahora escuchando unos razonamientos muy lógicos, sino que debe existir un espíritu de fraternidad constante. Cuando les hablaba a ustedes ayer de estar muy atentos, no era para imponerte una disciplina, sino para que se den cuenta de que de una u otra manera estamos aparte de la sociedad dentro de la cual estamos inmersos, y por esto nos sentimos tan solitarios. Siempre la soledad, cuando es negativa, un día quizá tengamos tiempo de hablar de la soledad positiva, es cuando el hombre, sin darse cuenta, se ha apartado del contexto social y se ha convertido en parte de una masa sin forma, en un espíritu de clan o de rebaño. Ha estructurado ciertas normas de vida, ha definido ciertas fronteras y finalmente se ha masificado tanto que ha perdido su condición humana. Y es lástima, ¿verdad? Porque naturalmente ni la técnica, ni la religión, ni la ciencia
ni la filosofía, ni tampoco los estudios esotéricos van a liberarnos de nuestra condición antisocial, sino simplemente que será el espíritu, el reconocimiento del espíritu de humildad, que debe triunfar de todas las cosas de la vida. De no ser así, continuaremos marcando el tambor del tiempo. El tiempo será cada vez más ancho y el espacio vital cada vez más pequeño. Cuando el hombre libre, el hombre creador, se distingue porque su espacio es delimitado y el tiempo ha llegado a reducirse a cero. Y ahí la expresión mística del sentimiento creador, del individuo que ha logrado reducirse a nada, a cero. Y entonces, a partir de cero, crear un nuevo tipo de sociedad. ¿O es que podemos crear sobre la marcha una sociedad basada en la injusticia, cuando la injusticia está en nuestro corazón? Y el cambio está aquí, en este momento, dándonos cuenta en grupo de que realmente nuestro espíritu es virtualmente antisocial. Y a partir de ahí, edificar sobre este montón de yoes muertos que hemos creado a través del tiempo las bases de una nueva civilización. Y vamos a escribir de nuevo la historia basándonos en las creaciones individuales y no en el testimonio de los hechos, basándonos realmente en realidades y no en contextos. La verdad, amigos míos, no está en los libros. La verdad está en la conciencia del hombre, que por haber purificado su espíritu reflejó la gloria del Señor. Esta es la gran verdad fundamental, que no por muchos conocimientos, sino porque nos sentimos libres, es cuando la verdad nos será revelada. Aquella verdad a partir de la cual todo se nos da por añadidura. Y me temo que de una u otra manera estamos más interesados en aquello que se nos da por añadidura que en buscar el reino de Dios. Son cosas que sabemos porque hemos leído el Evangelio, o algunos que habrán leído la Biblia, y decimos, no, está bien esto. Me pregunto también si hemos llegado a descubrir el significado de los hechos revelados a través de la alegoría bíblica o evangélica. Pero estamos en el siglo XX, casi próximos a la frontera del siglo XXI. Aquí hay que reconocer el hecho. Y continuamos con los mismos problemas y las mismas dificultades del pasado. Y si no rectificamos nuestra vida como seres humanos, esto se perpetuará en el tiempo. Y aunque venga otro Mesías, si la humanidad no responde, no habrá eficacia. Hay quien dice que estamos entrando o hemos penetrado ya en la era de Acuario. Y quizás sea verdad. Pero no es precisamente la fuerza astrológica de las estrellas la que debe conducir nuestro espíritu al reconocimiento de la verdad, sino que es la verdad la que debe llevarnos al reconocimiento de los hechos que hemos establecido en nuestra conciencia y que nos separa de la humanidad. Si comprendemos esto de una manera real y efectiva, nuestra actitud deberá fundamentalmente cambiar. No solamente teorizando, no a través de hipótesis ni conocimientos más o menos esotéricos, ni tampoco porque nos sintamos mejores que los demás,
sino por el reconocimiento, como decía ayer, que voy a terminar, de que somos una pequeña pieza dentro de la gran máquina. Y en tanto que nosotros, dentro de la gran máquina, no reaccionemos de una forma total, de acuerdo con la maquinaria entera, vamos a sentirnos solos, tristes y solitarios constantemente. Quisiera conversar con ustedes sobre esas cuestiones. Y son ustedes los que tienen la palabra. Yo quisiera hacer una pregunta, pero antes de empezar con este tema, es que tengo una pregunta de ayer. Entonces un hombre lee el Evangelio y se enriquece espiritualmente. Y ayer dijo usted que debemos desprendernos de toda la riqueza material y espiritual. ¿Cómo se entiende eso? Enriquecer ¿cuál? La mente. Vamos, es que al leer el Evangelio un hombre se enriquece espiritualmente. El hombre, cuando está leyendo, cuando está estudiando, y está ensanchando, está amplificando su mente. Pero esto no implica el reconocimiento o descubrimiento de la verdad, sino una serie de hechos de tipo intelectual que él está examinando. El proceso está, si puede leer lo que siempre se ha dicho, si puede penetrar el espíritu de la letra y no quedarse en la letra, siempre será la eterna diferenciación entre Dios y el César. Dios, en este caso, es la verdad que está en los evangelios. Y el César es la mente analítica, que puede o no puede comprender el significado íntimo de la verdad. Puede quedarse solamente acumuladas muchos conocimientos, y sin embargo esto no me permite descubrir la verdad, porque la verdad está no cuando el hombre tiene muchos conocimientos o cuando lo encuentro muy correcto, sino cuando es capaz de verse a él aparte del conocimiento que tiene. Como el buen artesano se separa muy bien del instrumento que utiliza para su trabajo. Un pianista bien mirado es aparte del piano, y cualquier instrumento es aparte del ejecutante. Me parece que hay una gran tendencia del hombre a creer que la inteligencia se basa en acumulación de datos. La inteligencia verdadera no es una acumulación de datos, es un equilibrio entre la razón y el amor. Lo he dicho antes, ¿verdad? Cuando existe un equilibrio, el hombre leerá y estudiará en la observación constante y profunda de los hechos de la naturaleza, de las personas con las cuales se relaciona, y creará de una u otra manera un cauce social correcto. Ahí está la base de la cuestión. Yo puedo leerte el Evangelio, yo puedo leer la Biblia, y sin embargo que aquello solamente se presente ante mí como palabras huecas, sin sentido, porque mi mente no está preparada para cualificar el sentido de la verdad contenida en el espíritu, más allá de la verdad. Es decir, la pregunta es esta y el desafío es este. ¿Puedo yo leer? ¿Puedo yo estudiar? ¿Puedo yo representar un papel social sin apegarme al fruto de mis acciones, sin apegarme a la mente, sin apegarme a cualquier condición existente en mi interior? Porque el yo y la ambición del yo está refugiado en cualquier parte de nuestro ser, y solamente cuando estamos muy observantes, cuando estamos atentamente apercibidos y vemos las cosas con toda serenidad,
es cuando descubrimos la verdad, no cuando estamos revoloteando por encima de la superficie de la letra. Muchas personas me han dicho, me han preguntado, usted parece que esté negando el intelecto. No es que niegue el intelecto. Lo que estoy negando, lo que estoy afirmando, es que la persona es aparte del intelecto. Que el intelecto, su conocimiento, es un instrumento mental, simplemente, que él utiliza, y a veces no muy bien, para crecer su pequeño yo. El yo crece a través de las actitudes externas, a través de los deseos y a través de los sentimientos. Y también de los pensamientos. Pero ayer dijimos que una cosa es el yo y otra cosa son los instrumentos de manifestación o sus mecanismos a través de los cuales manifiesta su singularidad. Si, tal como decía ayer, me observo atentamente, veré que yo puedo observar atentamente mis pensamientos, mis sentimientos e incluso mis actitudes externas, y sin embargo jamás dejo de ser yo. Hay algo que pervive constantemente. Este algo que pervive, que es el yo, unificado al espíritu del quinto reino, si podemos decirlo así, es lo que hay que buscar, lo que hay que descubrir y lo que hay que actualizar. Antes hablaba usted de jerarquía espiritual. ¿Qué entiende por jerarquía espiritual? Jerarquía espiritual. Bien. Toda la existencia, ya sea a través de los reinos y a través de las especies y a través de las razas, se basa en un sentido natural de expansión cíclica basada en jerarquías. Jerarquía es la medida espiritual de cada ser humano. Hay jerarquías humanas, y no me refiero a jerarquías políticas, a jerarquías religiosas o a jerarquías científicas o como ustedes quieran. Me refiero al ser humano libre de todas las cosas. Cada ser humano tiene su propia medida. No vayamos a buscar las razones de tales medidas, porque sería hurgar en el pasado ancestral del hombre. Pero podemos evitar que tengamos una jerarquía. Claro que no tenemos un lente especial mediante el cual todas las personas que están aquí pueden ser englobadas en tal o cual jerarquía. Pero existe una jerarquía espiritual, una jerarquía de elevación, de contacto o de acercamiento a un reino superior de conciencia, o un reino angélico lleno de jerarquías, y esto lo sabemos. Pues los que hemos estudiado la mística interna, los arcángeles, por ejemplo, tienen una superior jerarquía que los ángeles. Existen los pequeños ángeles o devas, existen los elementales constructores de las flores y de las plantas. Son jerarquías. Y dentro de un reino animal cualquiera hay jerarquías, hay razas. Hay razas cánidas, por ejemplo, los cánidos, o los féridos, o los paquidermos, o los cuadrúpedos. Y dentro de estos reinos veremos que hay jerarquías incluso. Siempre hay quien manda sobre los demás. ¿Cuál es la fuerza misteriosa de un caballo salvaje que guía a los demás? ¿Quién ha infundido esta fuerza a este caballo que es el que manda a toda la tribu de caballos? Hay una ley de jerarquía basada en la jerarquía divina, porque Dios es la jerarquía máxima que nosotros podemos considerar. Pero antes que Dios llegue al hombre, ¿cuántas jerarquías no encontraremos? Angélicas, humanas inclusive. O en
términos de reino. Después del reino humano vino el quinto reino de la naturaleza, o el reino de las almas liberadas, a las cuales hacemos referencia cuando hablamos de un contexto social perfecto. Y entonces unificamos la conciencia hacia este centro más elevado, hacia el cual nos sentimos en aspiraciones de conquistarlo o de descubrirlo. Toda persona que sienta una aspiración superior es que reconoce una jerarquía. De no ser así, ¿por qué nos esforzaríamos como seres humanos? Es la jerarquía la que nos impulsa hacia un punto sereno del espacio vital, dentro del cual estamos inmersos. Y a partir de aquí empieza la gran expresión vital de la naturaleza, dentro del cual están inmersos los reinos, los planos de la naturaleza, las razas humanas y las distintas especies de todos los reinos. ¿Qué diferencia hay entre conciencia y autoconciencia? Bien, físicamente somos autoconscientes, porque yo puedo palparme, me veo en un espejo y entonces tengo una conciencia tan viva de mi ser que es autoconciencia. Tengo una plena conciencia de esto. Pero, ¿qué sucede con el plano astral, por ejemplo? O con mi cuerpo astral. Yo no puedo mirar mi cuerpo astral ni en el espejo, porque pertenece a otra dimensión del espacio. Y yo no tengo desarrollados todavía ciertos centros que cualifiquen esta visión o esta percepción en este plano. Yo sé que tengo pensamientos, pero soy autoconsciente en el plano mental. Es decir, puedo ver mi cuerpo mental, palparlo, sentirlo, cuando según se nos dice, la mente humana, y en los casos más evolucionados, como el caso de Einstein, por ejemplo, ha llegado solo a un 30% de sus posibilidades, cuando el cerebro humano está cualificado para tener un 100% de capacidades inéditas, lo cual también significa de una u otra manera un tipo de jerarquía, ¿verdad? Pero es que existe por doquier. Lo que estamos discutiendo, la incógnita del hombre, es si puede surgir del presente estado de aislamiento social y penetrar dentro de las profundidades místicas de su propio ser y autorreconocerse, no simplemente descubrir un recodo en el camino, sino descubrir las inmensas perspectivas que existen más allá de la visión normal. Descubrir lo que existe más allá del ser, más allá del yo. Y entonces, si se es valiente, y el hombre creador debe ser valiente, afrontar el reto de aquello que viene, de aquello nuevo y desconocido que tanto temor nos causa. Porque la mayoría de nosotros, y debo insistir sobre este punto, tenemos miedo de enfrentar ciertos acontecimientos, y aquello que no podemos calibrar dentro de la pequeña medida del cerebro, lo dejamos porque lo desconocido nos da miedo. Y yo digo que no se puede descubrir la verdad si dentro del corazón existe el miedo. La verdad es para los audaces de espíritu, para los hombres valientes, que no luchan con espadas, sino con el entendimiento y el amoroso corazón. El reto de la historia, el reto de nuestra era y de cualquier tipo de era, se basa fundamentalmente en 4 puntos, o en 4 aspectos fundamentales, que es el querer, el saber, el osar y el callar. Es decir, la voluntad, la resolución, el conocimiento claro de las cosas, el valor, la audacia
Y finalmente, como corolario, la humildad. Una humildad que se convierte en la piedra fundamental de la nueva situación social que todos buscamos. Un tipo de sociedad sin miedo al mañana, porque las condiciones sociales tendrán un giro más fraternal para todos. Y naturalmente, a partir de aquí, ya es el hombre en sí, el hombre que comprende, el hombre que siente y el hombre que trata de vivir serenamente, el que debe dar la última palabra, la última gran nota dentro de la gran sinfonía social. Vamos a ver, al principio hablaba sin decirte, al principio me parece que hablaba de la situación de grandes tragedias, de grandes problemas de la humanidad y de la necesidad de dar una respuesta a esa situación. Entonces la cuestión concreta que planteo es la siguiente: a partir de una actitud creadora del corazón del hombre, o sea, a partir de, por decirlo de alguna manera, de una línea no competitiva, de no buscar unos resultados, etcétera, cabe o tiene sentido desde esa perspectiva lo que se podría entender de transformación del entorno social, o esa transformación del entorno social impepinablemente nos lleva a la dimensión, vamos a decir, de la razón, de la competitividad, del enfrentamiento entre nosotros. Bien, el asunto está que no puede haber una transformación social si de antemano no existe una transformación individual. Habida cuenta que constituimos entre todos un conjunto social. Ocurre, sin embargo, que al sentirnos aislados o dentro de nuestras frustraciones, que parece ser que nuestro esfuerzo no debe dar resultado, o no puede dar resultado, y la ineficacia de lo que consideramos que no pueda ser porque nos sentimos humildes y rezagados, ya de un principio detiene el impulso primario, el impulso fraternal. Es decir, que hay que partir de que no hay que esperar que la máquina social empiece a circular cuando empiece a circular mi energía individual. Ahora bien, ¿qué pasa con el hombre antisocial? ¿Qué sucede con el hombre que ha descubierto la verdad? Su alta frecuencia vibratoria, si ustedes me lo permiten, es de tal naturaleza que su entorno tiende a cambiar. Y fundamentalmente cambia. Porque el hombre es creado por naturaleza, por leyes de semejanza divina. Y si el hombre se transforma de una manera positiva, automáticamente empieza a irradiar una energía que, combinada con la unidad del espacio social, se hace radioactiva y entonces puede llegar al corazón de otros hombres, incitándoles a preocuparse por su incógnita humana, a preguntarse el porqué de las cosas. No tiene incluso necesidad de hacer como yo, de empezar aquí a hablar ante un público distinguido como de ustedes. Es algo inconstructible, algo que está en la esencia del ser. Pero la frustración no debe tener el vuelo del águila del espíritu, sino que debemos convertirnos en espíritu que está incluso por encima de las águilas, y entonces actuar de esta manera sin esperar recompensas, con humildad. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué me queda a mí? Amigos míos, ¿queda la paz? ¿O es que la paz no tiene importancia para un ser humano solitario, aislado, dentro de una sociedad competitiva? Entonces el problema no existe para el hombre valiente, el hombre que afronta el reto de los hechos. Quizá
se sienta de una u otra manera crucificado en la acción. Porque no hay que esperar de inmediato reconocimiento de los demás del esfuerzo que estamos realizando. Pero sí puede sentirse internamente vivificado por aquel llama inextinguible del espíritu, que es realmente el hombre, el espíritu, el que debe solucionar los problemas mundiales, por radiación, por amor, por espíritu de fraternidad. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero yo no creo que el hombre, desde que conocemos sus principios, ha sido en dependencia de las cosas, siempre ha estado en guerras con las tribus. Es una tendencia que parece que se ha ido desarrollando, ¿no? Hasta que hemos llegado hasta aquí. ¿Usted cree que el hombre está en condiciones de poder cambiar el panorama que tenemos ahora mismo? Bueno, está en condiciones, sí, porque en potencia uno por uno todo lo podríamos hacer, ¿no? Pero antes de llegar a un desastre que parece que está ya inminente, ¿no? Lo que parece es que tiene que haber como una tercera fuerza, que no sería lo más lógico, sino nosotros mismos que hemos armado el follón, desarmarlo, ¿no? Pero ¿se va a poder llegar a realizar esto, dada la situación en la que estamos? O sea, hay que cambiar tanto. Naturalmente hay que tener que cambiar. Pero insisto en el hecho de que hemos lanzado una gran bola de nieve, y esta bola de nieve está bajando en gran pendiente y está atrayendo más nieve en su entorno, en su estructura. Y cuando hemos lanzado la gran bola nos preguntamos, ¿qué voy a hacer para detenerla? Yo digo que no hay que esperar lanzar la bola, sino pensar en las consecuencias de la acción y preguntarnos, ¿es correcto lo que hago? Porque indudablemente existe una conciencia, la conciencia de síntesis a la que me refería anteriormente, que nos da una visión clara del bien y del mal, de Dios y del César, si ustedes me lo permiten, utilizando una frase bíblica. Ahora bien, es aquí ahora, sin detenernos a preguntarnos por qué la bola ha sido lanzada, sino trabajar ahora de inmediato para no lanzar ninguna más bola de nieve al gran vacío, porque si no solamente nos haremos preguntas que jamás tendrán respuesta. Es ahora y aquí si comprendemos la actitud creadora del hombre ante una sociedad agonizante, cuando debe ser rectificada la acción emprendiendo un nuevo sendero. Y no voy a decirte un sendero de rectitud, porque es como si dijera, ustedes tienen que aprender con las disciplinas para alcanzar esta virtud. Simplemente que seamos honestos con nosotros mismos, reconociendo nuestra verdadera dimensión espiritual, nuestras capacidades, ver el entorno y ver después la respuesta social a nuestras inquietudes espirituales. Y después obrar en consecuencia. No se trata de sacar conclusiones cómo y cuándo y quién lanzó la bola al espacio, o la bola de nieve que está bajando por la pendiente de la montaña de la vida humana, sino que al darse cuenta automáticamente dejamos de arrojar bolas de nieve o conceptos negativos o estados de conciencia separativos. El caso es aquí, y este caso es seguramente el que todos ustedes están experimentando constantemente, pero que unas veces por indecisión, otras veces por ineficacia y la mayoría de veces por miedo, no se atreven a justificar ante la propia conciencia. Y sin embargo, si ustedes comprenden, automáticamente les digo, les afirmo, que están contrayendo una grave responsabilidad social. Si es que ustedes tienen algo de creyente, algo de fidelidad
al principio divino. Si llegan a este punto de comprensión, es que de una u otra manera han aceptado el gran desafío de la vida y se han adentrado sin darse cuenta en el principio mismo del por qué nació el hombre a la vida. Y el por qué, sin darse cuenta, se está separando de esta vertiente causal que debe llevarlo a la liberación, a la actitud creadora constante. El problema está ahí. Ustedes lo comprenden, ustedes tratan noblemente de vivirlo, y les afirmo también que ustedes socialmente van a cambiar, porque ustedes al cambiar harán cambiar radicalmente todo su entorno. Entonces, cuando ven su obra, se sentían un poco dioses ante la sociedad, porque ustedes han ayudado a crear un nuevo tipo de sociedad basada en la legalidad, en la fraternidad, y no en la oposición y en la separatividad. La palabra síntesis, ¿qué connotaciones tiene? Bueno, cuando una persona intelectualmente habla de síntesis, parece ser que ha cogido un gran depósito de conocimientos, ha extractado la esencia, y a esto llama síntesis. Pero realmente síntesis es un equilibrio. Supongamos que existen dos polos en conflicto. Allí donde se equilibra el conflicto, ahí está el punto sereno de síntesis. Síntesis no es una meta de llegar, es un estado de ser, es el ser, que está siempre en el centro de toda situación. Lo que pasa que por desconocimiento unas veces se inclina hacia la izquierda y otras hacia la derecha, y así va el mundo, porque como hay tantas izquierdas y derechas, y no hablo en sentido político porque no soy político, sino que son extremos en la cuestión. Entonces, al llegar a este punto, se da cuenta que desde el centro de síntesis domina todas las situaciones. Es lo que le decía antes. En el centro de la mente y el corazón existe algo fundamental. Este algo fundamental es la ley de síntesis. Y esta ley de síntesis es la ley que regula la creatividad en el hombre y crea su propia jerarquía espiritual. Cuanto más se acerque el hombre a este centro de síntesis, más jerarquía espiritual, más se acerca al quinto reino de la naturaleza. Cuanto más se acerca a los extremos de la cuestión, más conflictivo, más separativo, más antisocial. Oye, eso de la rueda del Libre que has dicho, ahora en estos momentos, por ejemplo, en esta localidad que estamos, ¿no?, en estas provincias tan conflictivas, a ese nivel como respuesta, entonces esto ¿qué quiere decir? Que en su momento esto puede ser, no sé, me imagino un limbo o algo así, o cuando esto lo contrario nosotros nos estamos atravesando, y me refiero a todo, o sea, lo que ves en la calle y lo que montas tú mismo en la calle, ¿no? ¿Por qué se tiene que centrar en una localidad en sí, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ese hueco, podríamos llamarlo? El conflicto está por doquier, y cuando hablo de un gran conflicto, siempre lo hago en términos generales o en términos mundiales, en términos internacionales. Para mí sería muy fácil hablar de Euskadi, por ejemplo, o hablar de Cataluña, que es mi región materna, pero esto sería algo analítico, pero al propio tiempo conflictivo. Hablo del hombre, y el hombre está por doquier, sin raza, sin religión, o como sea, el hombre siempre es hombre. Significa que es parte de la divinidad.
Por lo tanto, yo, cuando me refiero a que existe conflicto social, no aquí ni allá ni acullá, es porque el conflicto está en el corazón humano. Que exista más conflicto en ciertas áreas del mundo, lo acepto. Pero no hay que negar que todo viene producido porque el individuo, sin darse cuenta, se ha separado del contexto social, se ha empobrecido de tal manera que ha quedado reducido a una mera fracción de hombre. Y cuando el hombre deja de ser total, lo cual implica creación, automáticamente surge la divergencia, surgen los estúpidos nacionalismos y surge inevitablemente la lucha. Y cuando el hombre empieza a luchar, no lucha el hombre solamente, lucha toda la naturaleza, porque el hombre, el ser humano me refiero, es el espejo donde se miran todos los reinos de la naturaleza. Que cuando se dice que el hombre es el rey de la creación, se está utilizando un término total, significativo y sintético. Porque si tal como se asegura, y tal como toda la naturaleza parece que lo comprueba, el planeta septenario, el ser humano que ocupa el cuarto reino de la naturaleza, es el centro donde se debate el ser o no ser del propio planeta, no solamente de ese pequeño centro que llamamos humanidad. Hablamos en términos fundamentales, en términos generales, en términos de síntesis, en términos de un gran equilibrio. Y vean ustedes que en todo el tiempo que he estado hablando con ustedes no me he referido a aspectos esotéricos de la cuestión. Me he limitado a exponer ciertos hechos que todo el mundo puede comprobar, lo cual nos sucede frecuentemente cuando hablamos del conocimiento esotérico en sí y en las áreas del conocimiento, en cualquier parte, en cualquier estilo y en cualquier idioma, sino que estamos hablando de nuestra situación actual para que tengamos conciencia de cómo podríamos actualizar nuestra actitud, hacerla más creativa, más impersonal, más rica, menos aislante del resto de la sociedad. Simplemente esto. Y si lo hemos reconocido, repito, voy a terminar. Si hemos comprendido esta cuestión, estamos contrayendo una grave responsabilidad si no utilizamos esta comprensión aquí y ahora, de inmediato. Trato de ser muy noble y muy honrado en mis afirmaciones. Y ustedes, si aceptan mi nobleza de actitud, reconocerán que tengo verdad y que la razón me asiste, porque todos ustedes, en el fondo del corazón, lo están reconociendo. Si no, no estarían ustedes tan expectantes, porque sin darse cuenta, estoy retratando su propio espíritu, aquello que presienten, aquello que sienten y aquello que tratan de vivir. He observado que tiene usted una gran habilidad para formar los conceptos, para confundir conceptos. He visto que una vez utiliza la palabra creatividad en un sentido, otra vez lo utiliza en el sentido contrario. Ahora yo le pregunto a usted se está en posición de la verdad? ¿Cree que está en posición de la verdad para decir por qué algunas palabras, nuestras ideas? ¿A usted qué le parece? Pues no, es que quiero saberlo porque No, es usted que... está en posición de la verdad y estará capacitado para decirnoslo. Usted me tiene que decir qué le parece, si tengo la verdad o no tengo la verdad. A mí, le voy a decir una cosa, coincido en que debe la gente pacificarse, que debe, en fin, hasta cierto punto estoy conforme con lo que está diciendo, pero lo que no estoy nada conforme es con la manera que tiene de exponerlo y con la tremenda confusión de ideas que está tratando de meternos. Porque ya digo que una vez unas palabras, como para la creatividad del hombre, la emplea en un sentido positivo y otra vez la está empleando en un sentido completamente negativo. Voy a contestarle. Si usted reconoce que empiezo y aplico el término creatividad a veces en un sentido o en otro, es que no me apego lo más mínimo al término.
Si usted reconoce esto y quiere profundizar, verá usted que hay algo más allá de las palabras. En cambio, me parece que usted está muy pendiente de las palabras y poco del espíritu. No, estoy de acuerdo, perdón, he dicho que en el final estoy de acuerdo, pero no la forma de exponerlo. Es su problema, no mío, Bien. Va. Quisiera saber, no sé si me sabrá responder. ¿Los ángeles están por encima del hombre o por debajo? Si aceptamos la jerarquía, habrá entidades angélicas que están por debajo del hombre y otras que están por encima del hombre. Como habrá hombres que están por encima de los ángeles y viceversa, ¿verdad? Pero claro, aquí vamos a discutir jerarquía porque pertenece quizá a una conferencia de altos vuelos hablando solamente de ángeles y que la gente vea que los ángeles están por doquier en forma de energía positiva, negativa o neutra, y que el término jerarquía espiritual engloba todos los reinos de la naturaleza, incluido el reino angélico, y que por lo tanto es cuestión no de palabras como decía el Señor, sino de entender el significado puro de la palabra. Significamos jerarquía para indicarte una ley de la naturaleza, no simplemente la ley de lo más fuerte, como decía Darwin, porque aplicado al ser humano no es el más fuerte el que triunfa, sino el más hábil, el más inteligente. Y naturalmente no vamos a discutir términos de elocuencia o términos, digamos, de jerarquía intelectual. Aquí discutimos jerarquía espiritual. Si hay jerarquía espiritual, automáticamente se reconoce este hecho, habrá una comprensión hacia el hermano. El hermano se considerará no en un nivel superior e inferior, pero en el fondo del corazón se le respetará por su jerarquía. Y si la persona que tiene cierta jerarquía espiritual la utiliza, siempre será en favor de sus hermanos, jamás para luchar por cualquier pretensión mesiánica. Y sabe Dios que existe hoy día un complejo mesiánico por doquier. Todo el mundo aprende una pequeña cosa del conocimiento cósmico y se creen dioses. Y cuando el hombre se cree Dios, y ha perdido totalmente su propia divinidad, porque Dios es sin verbo, con verbo, sin adjetivo, es. Y nosotros, empleando otra vez la creación, es creador cuando es humilde. Podemos distinguir el valor de creatividad junto con humildad, porque el hombre humilde se contenta con tan poco que puede llenar de divinidad todo su ser, porque hay muy poca cosa donde se detienen las cosas, se hace inocuo a las cosas, y al hacerse inocuo empieza a surgir su propia divinidad, la divinidad que está en todos y cada uno de nosotros. Y en el éxtasis de esta unión existe el privilegio de la verdad. Y si vamos analizando más profundamente, la creatividad se convierte en un misterio revelado. Y cuando el misterio ha sido revelado, existe un testimonio de Dios en el hombre. Y cuando ese testimonio existe, estamos en presencia de un individuo que pertenece al quinto reino de la naturaleza o al reino de los cielos. Hemos nacido para conquistar este reino. Sí, yo un poco sobre esto quería preguntar. De la misma forma, la tendencia natural del hombre es ir evolucionando en estas jerarquías. Pero si el hombre, a nivel individual, a nivel de una humanidad, del universo,
se va degenerando de tal forma, puede llegar a decrecer en las jerarquías en lugar de ir ascendiendo en estos niveles, puede ir decreciendo igualmente en esta serie de reinos. El ser humano puede crecer y puede decrecer. Y cuando existe, por ejemplo, una degeneración en arte, como sucedió con los Renacimientos, que ha ido degenerando hasta tal punto en que el arte no es reconocido dentro de los cánones de lo que es realmente arte o de lo que es música, por ejemplo, entonces hay que reconocer que falta jerarquía, que aquello que imprimieron nuestros antepasados en la época del Renacimiento o en la época isabelina, con todos los grandes músicos alemanes que dieron impulso a la música general, la música clásica, la música divina, la música que nunca pasará. Hay que reconocer que hay un decrecimiento en ese aspecto, y también hay que reconocer que existe una cierta degradación social, que existe un aislamiento también en muchos sectores de la vida organizada que nos rodea, lo cual implica que debamos detenernos a considerarlos, sino que el trabajo, como decía antes, y voy a terminar ahora sí, es de tipo individual, y que la medida que vayamos eliminando de nosotros el sentimiento de separatividad, en esta justa medida seremos elementos sociales, por lo tanto aspirantes selectos al quinto reino de la naturaleza, al reino de Dios, al reino de los cielos. Y si me permiten, un minuto de silencio. Muchas gracias.